realmente la educación cambiar el futuro de nuestro país? El promedio de escolaridad en México es de segundo de secundaria y el 43% de los jóvenes de 15 años no cuentan con educación básica. Estas cifras son muy bajas y son peligrosas y se reflejan en nuestros ciudadanos, específicamente en los jóvenes que son el futuro de nuestro país. Con este documental tenemos como propósito exponer la realidad de la educación en México, así como las diversas clases sociales y cómo varían en la serie de preguntas a las personas que vamos a entrevistar, y cada quien tiene diferentes respuestas. Hola, soy Ruth Ávila y estamos aquí con el profesor Carlos Magaña y con Abraham y vamos a hacerle una serie de preguntas acerca de la educación en México. Hola, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme, muchachos. Bueno, vamos a empezar. Para comenzar, quisiéramos saber su opinión acerca de la educación en México actualmente. Bueno, esta pregunta es bastante amplia. Creo que aquí uno de los puntos donde nos deberíamos de centrar es que la educación es fundamental, es un derecho fundamental en todo el mundo, y en México pues sí, tenemos muchas cosas que legitiman este derecho. Sin embargo, es un problema de infraestructura. Actualmente no hay suficientes escuelas, no hay suficiente infraestructura que apoye que todos los mexicanos puedan estudiar adecuadamente, y este problema se modifica o se aumenta precisamente con nuestro desarrollo económico, porque muchas personas se debaten entre estudiar o trabajar para poder cubrir sus necesidades básicas como alimentación y refugio. Entonces, la educación en México no es particularmente mala, pero pues está llena de retos a nivel social, y pues también depende cómo comparamos, ¿no?, contra otros países. La otra pregunta sería, si considera usted que existe gran diferencia entre la educación pública y privada. Definitivamente existe una gran diferencia entre la educación pública y privada, simplemente porque cuando alguien le está inyectando dinero a un proyecto, en este caso, si nosotros vamos a una escuela privada y se le está pagando una colegiatura, la escuela va a tener mayor facilidad de ofrecer ciertos recursos, contratar mejores profesores. Una escuela pagada, pues los alumnos quieren ir o tienen que ir porque los padres quieren que asistan. Quiero aclarar un punto: la educación en México es obligatoria, que no podamos hacerlo como en Estados Unidos, que es decir, es ilegal que los niños no estudien, pero que eso no se siga al pie de la letra por otras cuestiones sociales es otro punto. Pero en cuanto a lo privado, hay recursos, la gente quiere ir, es algo que por lo menos los mexicanos vemos como una obligación para precisamente no caer en pobreza o en situaciones precarias. Y entonces ahí es donde hay una gran diferencia. La educación pública, en cuanto a su nivel, no es necesariamente mala. Hay escuelas públicas de muy buen nivel, de muy buen renombre, pero eso también depende del gobierno local que administra esa escuela, que entonces quiere crear un desarrollo, entonces sí le inyecta más dinero, más recursos. Hay escuelas que se vuelven prestigiosas porque van buenos alumnos, y entonces pues eso, ¿no? Por ejemplo, por inventar, aquí en Guadalajara, Prepa 7, desconozco el nivel, pero digamos que empiezan a ir muchos alumnos y a tener buenos resultados, pues esa prepa empieza a entrar bajo la lupa, y entonces hay más recursos del gobierno, mejores alumnos, y entonces es donde empezamos a tener variaciones en el nivel de las escuelas públicas. Y en su opinión, ¿qué se puede hacer para mejorar el sistema educativo? Es una pregunta muy complicada, porque no soy experto en este tema. Sin embargo, creo que algo que se necesita para mejorar la educación pública per se es mejor preparación para los maestros, porque definitivamente el plantel de maestros es quien guía, quien instruye el conocimiento a los alumnos, pero que es una escuela más allá de aprender. Es decir, tú puedes aprender química, biología, historia de México de un libro. ¿A qué vamos a la escuela? A la escuela también vamos a aprender otras cuestiones de integración social, es decir, la parte académica, la parte disciplinaria, la parte formativa. Entonces se requiere más programas de capacitación para profesores, mejor nivel, mejor salarios, y a nivel mundial lo que yo les diría es que ser maestro es mal pagado. Entonces, ¿qué pasa? Muchos maestros optan por, en vez de enseñar a nivel público, a prepararse más y enseñar en nivel privado, bueno, en categoría privada o en universidad o en otro tipo de instituciones para complementar esto. Volviendo a la pregunta inicial que complementa esto, la educación en México, ¿cómo es? ¿Es mejor? ¿Es peor? Podemos poner calificativos, pero si comparamos contra los países de la OSD,
que es una organización que se dedica a la cooperación y al desarrollo económico, 35 miembros, donde los únicos 2 países latinos son Chile y México. Definitivamente estamos bajo el promedio, pero ¿qué países están en la OECD? Y aquí tengo un cheat sheet donde estoy viendo esto, ¿no? Si yo me pongo a ver los países que están en la OECD, fundadores: Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca, Islandia, Noruega, es decir, las potencias educativas Norteamérica y los anglosajones, bueno, británicos, y los escandinavos, donde está la mayor vanguardia en cuanto a educación. Entonces, aparte, desarrollo económico, se tratan de hacer muchas cosas para mejorar, porque el mundo sabe que para mejorar tu economía tienes que tener gente educada desde los jóvenes. La OECD tiene una prueba que se llama la prueba PISA, que es para medir los niveles de conocimiento de los alumnos, sobre todo creo que en los bloques de ciencias, matemáticas y lenguaje. Y entonces en prueba PISA es un poco una historia agridulce. A mí no me gusta el fútbol, pero creo que es similar. México ha estado mejorando desde 2006. Los indicadores dicen que ha habido una gran mejora en cómo los alumnos están performing, en cómo están haciendo sus pruebas, sus puntajes. Hay un progreso muy claro. Tenemos un país donde hay equidad de género, es decir, niños y niñas estudian a la par, no como en otros países, que quizá la mujer está desfavorecida. Pero aún así, si comparamos con el promedio del rendimiento de países fundadores o de países que usualmente se les adjetiva como primer mundo, si esta es la línea, esta es super performance, esto es below the score, y aquí está el average de la OECD, México siempre está aquí en el centro. Pero pues obviamente imagínense, es como, lo digo un poco de broma, ser y no es porque crea esto, ¿no? Pero ser el burro del salón. Puede que tú seas el burro del salón o el que lleva la menor calificación, pero no necesariamente quiere decir que estás mal. El problema con México es que nosotros estamos en un limbo entre países súper desarrollados y países muy subdesarrollados, y como nosotros estamos escalando en muchas cosas todavía, pues digamos que somos la cola del león, como se dice coloquialmente en muchos círculos. Uno de ellos es la educación. La educación en México no es mala, el nivel matemático es bueno, inclusive, por ejemplo, a ciertos niveles como a nivel primaria, el sílabus y la educación matemática en México es más avanzada. Pero ¿qué sucede? Tú puedes comparar alumnos de Estados Unidos contra de México, y los de México que sí fueron a la escuela, que sí tienen alimentación y sí están yendo a la escuela, van a tener un mejor nivel matemático. Pero en general, ¿por qué fracasamos? Porque muchos de esos niños al final no fueron a varias clases porque sus papás tenían que trabajar y los niños también tenían que trabajar. Entonces empiezas a perder clases, empiezas a perder conocimiento, y eso se traduce a un rendimiento donde una prueba estandarizada a nivel global te desfavorece y te pone below average, ¿no? En este tipo de organismos como es la OECD. Ahora, si viéramos, para cerrar el punto nada más, si viéramos comparado contra todos los países latinoamericanos o países con desarrollo económico similar al nuestro, quizá estaríamos hasta arriba. El punto aquí es que la educación es básica, es un derecho universal. En México, lamentablemente, muchos aspectos sociales no permiten que podamos llegar a eso, pero no está mal, no está mal el futuro. ¿Qué se necesita para mejorar? Se necesitan más recursos, más seriedad, y pues si tuviéramos un gobierno un poco más equitativo y los mexicanos fuéramos más interesados, estuviéramos más interesados en votar con juicio, investigando qué es lo que nos ofrecen nuestros políticos, eso mejoraría el nivel de toda nuestra calidad de vida, ¿no? Incluyendo el sector educativo. Muchísimas gracias. Por nada. Sí, gracias, profe. Sería todo. Para conocer más sobre el nivel de la educación de los ciudadanos, nos dimos a la tarea de realizar preguntas de conocimiento general a distintos peatones en el Parque Metropolitano de Guadalajara. A continuación, las respuestas que obtuvimos. Estamos aquí con Sofi y le vamos a hacer unas preguntas. ¿Quién es el padre de la patria? Miguel Hidalgo. ¿Quién fue el primer presidente de México? Guadalupe Victoria. ¿Cuál es la capital de Brasil? Brasilia. Hola, estamos aquí con... ¿Cómo se llaman? Mari Carmen. Kevin. Y pues son 3 preguntas rápido. La primera, ¿quién sale en el billete de 200? José Ortiz de Domínguez. ¿Cuántos continentes hay y si pueden nombrarlos? 5. América, Europa, Asia, África y Oceanía. Ok.
Y la última, ¿qué fecha es la independencia? ¿De Independencia de México? Sí, de México. El 15 de septiembre. ¿De qué año? Ah, chis, no me acuerdo. Hace 200 años. 1800 ¿qué? ¿10? 1806. Gracias. Buenas tardes, estamos aquí con Alfredo Arjona. y vamos a hacer unas preguntas de conocimiento general. La primera es, ¿cuáles son los continentes y si los puedes nombrar? Son 5 o 4 dependiendo cuándo hayas estudiado. Es americano, europeo, asiático, africano y Oceanía. Muy bien. ¿Quién está en el billete de 200 pesos? En el billete de 200 pesos, Sor Juana. Creo que sí, Sor Juana. Ajá. Y por último, ¿cuándo fue la independencia de México? La independencia 1810. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Buenas tardes, estamos hoy con Oscar. Bueno, Oscar, te vamos a hacer 3 preguntas súper rápidas de conocimiento general. La primera, ¿quién sale en el billete de 200 pesos? Benito Juárez. What? Ok. ¿Cuántos continentes hay? 6. ¿Cuáles son? América, Europa, Los que sepas. Oceanía. Ajá. Y África. Ok. Asia. Y... Con esos también. Ya, por último, ¿cuál es la fecha en que se conmemora la independencia de México? El 16 de septiembre. ¿De qué año? No sé. ¿No sabes? Bueno, muchas gracias. Eso es todo, gracias. ¿Qué tal? Estamos aquí con mi amigo, ¿cómo te llamas? Ángel. Ángel, y le vamos a hacer unas 3 preguntas. ¿Qué personaje sale en el billete de 20? ¿Cuántos continentes hay? No sé. Un número, ¿cuántos continentes? 7. ¿Y te sabes la fecha de la independencia de México? ¿Tampoco? ¿No? Muchas gracias, esos son todos. Ok, la primera pregunta es, ¿cuántos continentes hay? Y si los puedes nombrar, nómbralos. Me parece que son 4. Europa, África, Asia, América y Oceanía. Ok, muy bien. Y eso que yo no terminé ni la primaria, ¿eh? ¿No? Bueno, ¿cuándo fue la independencia de México? ¿En qué año? Nada más el año. Pues en 1810. 1810. Y por último, ¿quién está en el billete de 200 pesos? Ay, Dios, mi amor, pues eso sí que... ¿Qué ni idea? ¿Será Hidalgo, me parece? Hidalgo, muy bien. Bueno, Sí. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Estamos con Marcos. Marcos. Te queremos preguntar primero, ¿cuál es la capital de Brasil? Brasilia. Ok. Número 2, ¿quién fue el primer presidente de México? El primer presidente de México... No sé. ¿Sabes? Bueno. Y ya por último, ¿quién es considerado el padre de la patria? Miguel Hidalgo. Sí, muy bien. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Estamos aquí con Francisco Sánchez. Francisco Sánchez. Bueno, ¿cuándo fue la independencia de México? 1910. 1910. ¿Cuáles son los continentes? África, América, Asia, Oceanía y Europa. ¿Y quién sale en el billete de 200? Sor Juana Inés de la Cruz. Muy bien. Gracias. Como hemos visto en las entrevistas anteriormente recabadas y basándonos en los resultados que obtuvimos, podemos observar cómo algunos mexicanos no demuestran tener el conocimiento necesario en ámbitos como historia y geografía. Sin embargo, algunos otros pudieron contestar de forma correcta y rápida. Con esto se determina que sí bien existen mexicanos incultos e ignorantes y otros que se preocupan por su educación y conocimiento. Es necesario que todos como mexicanos nos preocupemos por nuestra educación y que de la misma manera busquemos que nuestro gobierno mejore sus condiciones, así como las instalaciones, planteles y sistemas educativos. Esto porque la educación es lo más importante para una nación, ya que constituye la mejor herramienta para el progreso y avance de una sociedad y país en todos los aspectos. Aprovecha este derecho, no lo desperdicies. Asegúrate de siempre estar bien informado y nunca dejes de aprender.